Momento 1. La geometría. Aun cuando aparece en los currículos de matemática, no se transmite durante la enseñanza de la misma en el aula de clase, ya que podría existir una gama de motivos como la falta de conciencia de los docentes, uso escaso de la geometría en la vida cotidiana y de las habilidades que ella desarrolla por su naturaleza intuitiva, espacial y lógica, por lo que esto podría conllevar a que los estudiantes presenten deficiencias en dicha área de aprendizaje. Boychin 2000. La enseñanza de la geometría es tal vez en la que se han presentado más puntos de desencuentro, bien sea entre matemáticos y educadores, no solo en correspondencia a sus propósitos y contenidos, donde estos no han cambiado de manera importante en las últimas décadas. Por lo tanto, lo que se pretende es brindar un material que permita una manera diferente de enseñar y un estilo de enseñarla, lo que significa que es necesario invitar al docente de básica secundaria a recapacitar acerca de la riqueza que se encuentra en la praxis educativa, la cual consiste no solo en transmitir los contenidos geométricos, sino producir al estudiante un mundo de experiencia que permita interactuar dentro de su entorno. Pregunta problematizadora. La institución que servirá de escenario para investigar la problemática educativa correspondiente a la enseñanza de los cuadriláteros y su relación con el entorno real del estudiante lo constituye la institución educativa Francisco José de Caldas, en el departamento del Atlántico, en el municipio de Soledad, específicamente con estudiantes de sexto grado en la República de Colombia. Institución donde labora la investigadora y por su experiencia como docente de matemática, quien se apoyará en el contexto teórico que sirve de base a la educación matemática, por lo que se pretende con esta investigación dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles serían los elementos a considerar en el diseño de una estructura didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros y su relación con el entorno real en estudiantes de sexto grado que tomen en cuenta el contexto de educación matemática y la multidimensionalidad de la geometría? Propósito de la investigación. Propósito general. Generar una estructura didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros y su integración con el entorno real en los estudiantes de sexto grado, basada en el enfoque multidimensional de la geometría y en el contexto teórico de la educación matemática. Propósitos específicos. Primero, describir el enfoque actual de la enseñanza del contenido geométrico cuadriláteros en estudiantes de sexto grado de la institución educativa Francisco José de Caldas, del departamento de Atlántico, municipio Soledad, Colombia. Segundo, valorar la importancia de los contenidos geométricos referidos a cuadriláteros en los estudiantes de sexto grado de la institución educativa Francisco José de Caldas, departamento del Atlántico, municipio Soledad, Colombia, según su entorno real y las dimensiones biológica y física de la geometría. Tercero, caracterizar los elementos que intervienen en la elaboración de estrategias de enseñanza para los cuadriláteros en relación con el entorno real, de acuerdo al contexto de la educación matemática. Cuarto, derivar los elementos que conformarían la estructura didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros y su relación con el entorno real, tomando como base la multidimensionalidad de la geometría y el contexto teórico de la educación matemática. Justificación. La geometría es una de las ramas de la matemática que debe ocupar un lugar privilegiado en los currículos escolares, debido a su aporte a la formación del individuo, desde sus diferentes dimensiones. Difícilmente otra rama de la matemática abarca un espectro tan amplio de facetas y posibilita a los estudiantes experimentar actividades matemáticas de diferente naturaleza para así adquirir una perspectiva amplia y multifacética de lo que ella significa. Cuando un estudiante se enfrenta a la geometría, sea cual sea su edad, posee una gran riqueza de conocimientos y experiencias que son de naturaleza matemática, aunque no estén representados en el lenguaje matemático. De este modo, se puede apreciar que en la multidimensionalidad de la geometría coexisten dos polos en permanente tensión: el empírico, donde se ubica la percepción, la intuición, la visualización y el carácter instrumental de la geometría, y el teórico, relacionado con los aspectos abstractos, conceptuales, deductivos, formales y rigurosos de la geometría.
como disciplina científica. Estos polos representan carácter de oposición y de mutua dependencia. Cada uno de ellos atrae la actividad en geometría en una dirección, pero no es posible hacer geometría prescindiendo de uno de ellos. Momento 2. Fundamento epistemológico y teórico. En lo adelante se pretende asomar aquellos teóricos y producción intelectual emanados de investigaciones que son muy importantes para desarrollar esta investigación, lo que significa que así se pretenderá hacer un ejercicio lleno de reflexiones científicas sobre la naturaleza de contenidos geométricos, tal como el de los cuadriláteros a nivel de educación media. Así que en este contexto se mostrará las orientaciones que delinean el ambiente de actuación educativa, en la que la investigación se verá apoyada por un conjunto de conocimientos relacionados con la enseñanza de los cuadriláteros. En este sentido, el material de este saber estará por una constelación de significaciones que brotarán de las situaciones concretas de estudio de corte doctoral, de modo que es propicio la ocasión para traer a consideración aquellas investigaciones que sirven como antecedentes por estar ya materializadas las acciones, tanto del docente como de los estudiantes durante los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Corresponden entonces ocuparse de esos múltiples trabajos que han dado respuestas factibles a sus interrogantes surgidas de la práctica docente. Esto implica que se tomarán aquellos conocimientos que han sabido dar razón de los objetivos planteados con sentido a la realidad de la enseñanza de la geometría. Algunos antecedentes. Siguiendo con los antecedentes, corresponde hacer referencia a Marmolejo, 2014, quien investigó desde Colombia lo que corresponde al desarrollo de la visualización a través del área de superficies planas. Análisis de libros de textos colombianos y españoles. Este estudio lo realizó para obtener el título de doctor ante la Universidad de Salamanca, España. El investigador comienza apuntando que los estudiantes no adquieren la capacidad de visualización de forma espontánea. Por tanto, su desarrollo debe considerarse desde los primeros grados. Para ello deben determinarse cuáles son los contenidos que propician la adquisición de esa actividad cognitiva. Hace énfasis en que el área de figuras planas puede ser uno de los contenidos idóneos para el desarrollo de la visualización, puesto que para su adquisición se recurre al uso de figuras, involucrando al estudiante en actividades en las que requiere de su uso. Esta investigación se relaciona con la enseñanza de los cuadriláteros, estudio que pretende abordar por la investigadora porque ella señala la ejecución del docente de matemáticas en el área de geometría, como aquel que debe responder a la nueva realidad y desafíos del mundo globalizado, de manera que se acerca al objetivo general de la investigación a desarrollar, en cuanto a que se espera que la praxis del docente de matemáticas cambie a favor de que los estudiantes logren los objetivos del área de geometría, valiéndose de esa transformación llevada al aula por el docente. En este sentido, la calidad de la enseñanza de la geometría mejorará debido a que ofrecerá contenidos que los estudiantes necesitan como personas intelectuales para desarrollar adecuadamente los diferentes ámbitos. Bases teóricas. En este espacio se asumirá aquellas teorías de la investigación que la investigadora postula como fuentes de información y soporte para la investigación relacionada con la enseñanza de los cuadriláteros en educación media. Estas marcan pautas que orientarán de un modo ordenado el estudio donde se toma como punto de partida la situación en el aula de matemáticas, cerca de la experiencia de los informantes claves y aquellos aspectos importantes que señalan los teóricos, lo cual será puesto en práctica durante el trabajo investigativo describiendo cuando sea necesario, interpretando si es el caso, analizando llegando el momento y sistematizando con coherencia la información recabada con lo teórico. Así que lo que sigue en un repertorio que ayudará a teorizar en el reporte escrito, teoría APOS o APOE. Como se puede apreciar, la teoría APOE es joven, es un buen ambiente para seguir realizando investigaciones en este marco teórico. La teoría nace cuando Dubiskin reflexionó sobre la aplicación de la extracción reflexiva de Piaget en las matemáticas de educación superior. Como se sabe, la respuesta de Piaget consta de dos partes. La primera es sobre la reflexión en un sentido del pensamiento contemplativo y de la conciencia.
al cual Piaget lo llamó contenido, y las operaciones en dicho contenido, todo ello en un nivel cognitivo inferior. Bajo esta perspectiva se podría decir que la conciencia y el pensamiento se encuentran en un estado estático. En la segunda parte se da un ambiente dinámico, es decir, la reconstrucción y reorganización del contenido, así como las operaciones en esta etapa superior, convirtiendo al contenido en aquel que se le puede aplicar nuevas operaciones. Constructivista. Como ha dejado claro lo señalado hasta ahora, en la enseñanza de la matemática se busca dar sentido a los contenidos matemáticos impartidos en el aula, por la cual se debe hacer referencia al entorno inmediato en el que se mueve el estudiante, lo cual no está más que su familia, su pueblo y todos los elementos en los cuales estructura a diario. Esto es lo que permite identificar las ideas constructivas de cualquier otra corriente filosófica o pedagógica, descrito según Magnanimous y Cummit 2000 como el estudio de los modelos de pensamiento de cada niño, viendo los procesos de aprendizaje desde adentro de la mente del que aprende, página 59. Sin duda, que la tendencia central que favorece a estos modelos es que el proceso de aprendizaje en el estudiante implica la interpretación de programas de actividades de aprendizaje, proporcionados, por ejemplo, por el profesor, a la luz de estructuras conceptuales del estudiante, construidas a partir de sus experiencias previas. En este sentido, todo conocimiento es construido, de aquí que el conocimiento matemático es construido, al menos en parte, a través de un proceso de abstracción reflexiva en el cual las estructuras cognitivas se activan en busca de la construcción y el desarrollo continuo del conocimiento, todo lo cual implica que la experiencia que un estudiante obtiene a partir de sus actividades de aprendizaje no puede ser predeterminada por el profesor, ya que depende de cómo el estudiante relaciona las actividades de aprendizaje con su experiencia previa y de sus actividades efectivas y emocionales. El constructivismo trata de hacer ver al docente que los errores matemáticos de muchos estudiantes van algunas veces más allá de la comprensión, por lo que debe considerarse también como parte fundamental el trabajo en equipo, pues se dan casos donde los estudiantes entre ellos se corrigen los errores, entendiéndose esto como un intercambio de saberes entre los interactuantes. Se trata pues de favorecer en el aula un trabajo colectivo que motive y oriente adecuadamente la reconstrucción de conocimientos por parte de los estudiantes, en los que se planteen situaciones por las que los científicos habitualmente pasan durante su formación y durante la que pueden familiarizarse mínimamente con lo que es el trabajo científico y su resultado, con problemas conocidos y sus resultados y con programas de investigación que estimulan la fácil lectura. Modelo de razonamiento de Van Leer. En esta investigación se tomará como referente teórico el trabajo desarrollado por Pierre Van Leer y Dina Van Leer, los cuales son de valor trascendental en la didáctica de la geometría. Esta ayudará en la comprensión y el dominio de las nociones y habilidades espaciales por parte de los estudiantes. El modelo contiene 5 niveles que describen procesos de pensamiento que se ponen en juego ante tareas y situaciones geométricas. En lo que representa a este estudio, solo se trabajará con los 3 primeros niveles, puesto que son los que corresponden a la educación media. Nivel 0, visualización. Los objetos se conciben según su apariencia, reconociendo las figuras y los nombran basados en las características visuales globales que tienen. Por ejemplo, los estudiantes identifican cuadrados en un conjunto de recortables. Otros aspectos de este nivel es que reconocen propiedades de la forma, pero no piensan explícitamente sobre estas propiedades. Por ejemplo, los ángulos son señalados como esquinas o los marcan en la figura. Referentes teóricos. Los cuadriláteros. Esta investigación está centrada en una unidad didáctica en la que se trabaja geometría. El principal objetivo por parte de la investigadora es trabajar los cuadriláteros. Por ello, en este apartado se pretende sustentar teóricamente por qué este procedimiento es idóneo para trabajar los conceptos geométricos en el aula. La clasificación de los cuadriláteros como objetos geométricos se realizan para estudiar con más facilidad sus propiedades y poder generalizar el comportamiento de estas para resolver problemas. En educación media, los estudiantes comienzan a realizar clasificaciones más analíticas, fijándose en qué elementos del cuadrilátero pueden aislar de la figura para extraer propiedades. Estos elementos son cada vez más abstractos y formales, lado, vértice, ángulo, diagonal, acercándose a clasificaciones con criterios matemáticos cada
cada vez precisos y potentes: paralelismo, perpendicularidad y tipo de ángulo y simetría. Estado del arte. Como actividad para la sustentación de la investigación titulada La enseñanza de cuadriláteros y su integración con el entorno real, un abordaje desde básica a secundaria. La investigadora se propone presentar los fundamentos básicos utilizados metodológicamente, hallazgos y resultados de algunas investigaciones que están en correspondencia directa con el estudio que se pretende desarrollar ya identificado, lo cual será fuente valiosa de alto nivel para desarrollar los propósitos trazados, al tiempo que ayudará a responder las interrogantes formuladas en la caracterización del objeto a investigar. A continuación, se mencionan varios trabajos de corte doctoral, tanto nacionales como internacionales, que ayudan a tener una visión amplia del estudio, debido a que los mismos admiten conocer aquellos episodios o sucesos históricos con que se relaciona lo que se pretende en un principio desarrollar. Así que será de gran utilidad para poder analizar, comprender e interpretar cómo ha sido abordado por otros investigadores la enseñanza de los cuadriláteros. Internacionales. Revisando varios trabajos internacionales relacionados con el tema, se puede decir que Benito 2016, con sus investigaciones en la geometría como lenguaje de la forma, que la llevó a obtener el grado de doctor ante la Universidad Politécnica de Madrid, refleja el interés y preocupación por la docencia de la geometría, entendiéndola como una disciplina que ayuda a comprender el movimiento de los cuerpos y a describir que está acompañada en la vida social en todos los escenarios, porque se ha apoderado de las transformaciones de la forma. Esta investigación siguió una metodología mixta, con una población de 320 estudiantes, de la que se tomó una muestra del 10%. Por lo tanto, trabajó con 32 estudiantes. Tuvo como propósito establecer una relación viva entre las formas elementales y sus posibles transformaciones. En el recorrido camino práctico que conduce al conocimiento de las leyes geométricas fundamentales. Concluye la autora que la enseñanza de la geometría debe preocuparse por la presentación espacial, afrontando continuamente nuevos hechos y contextos. Esta investigación tiene su relación con la pretendida porque se interesa por las estrategias de enseñanza, dando especial importancia a los recursos de enseñanza útiles para la geometría dinámica, que permita reconocer el mundo, pasar del espacio real al abstracto, comprendiendo cómo es la realidad desde la geometría, y pasar a nuevos espacios por la percepción a la representación. Siguiendo con los antecedentes, corresponde hacer referente a Marmolejo, 2014, quien investigó desde Colombia lo que corresponde al desarrollo de la visualización a través del área de superficies planas, análisis de libros de textos colombianos y españoles. Este estudio lo realizó para obtener el título de doctor ante la Universidad de Salamanca, España. El investigador comienza apuntando que los estudiantes no adquieren la capacidad de visualización de forma espontánea, por tanto su desarrollo debe considerarse desde los primeros grados. Para ello deben determinarse cuáles son los contenidos que propician la adquisición de esta actividad cognitiva. Hace énfasis en que el área de figuras planas puede ser uno de los contenidos idóneos para el desarrollo de la visualización, puesto que para su adquisición se recurre al uso de figuras involucrando al estudiante en actividades en las que se requiere de su uso. Esta investigación se relaciona con la enseñanza de los cuadriláteros, el estudio que se pretende abordar por la investigadora, porque ella señala la ejecución del docente de matemáticas en el área de geometría como aquel que debe responder a las nuevas realidades, desafíos del mundo globalizado. De manera que se acerca al objetivo general de la investigación a desarrollar, en cuanto a que se espera que la praxis del docente de matemáticas cambie a favor de que los estudiantes logren los objetivos del área de geometría, valiéndose de esa transformación llevada al aula por el docente. En este sentido, la calidad de la enseñanza de la geometría mejorará, debido a que ofrecerá contenidos que los estudiantes necesitan como personas intelectuales para desempeñarse adecuadamente en los diferentes ámbitos. Momento 3. Rumbo ontológico, descripciones metódicas. Asumir una postura paradigmática pariendo de supuestos, premisas y postulados es uno de los nortes preestablecidos al emprender un camino investigativo en el que las reglas de un método se hacen notar, obedeciendo a ciertas ideas filosóficas y científicas dentro de una corriente del pensamiento determinado. De aquí que sea necesario considerar posiciones
epistémicas que dan la visión y tendencia ontoepistemológica, axiológica y teleológica desde el cual se analiza el objeto de estudio. Esta es la perspectiva que permitirá exponer los lineamientos para dar respuesta a los interrogantes formulados en el planteamiento del problema, siguiendo un discurso tal como lo plantean las estrategias investigativas que orienta el camino a recorrer en este estudio. A continuación se plantean los postulados que se comprenden con la investigación titulada La enseñanza de cuadriláteros y su integración con el entorno real, un abordaje desde básica a secundaria, los cuales ayudarán al abordaje de esta tesis doctoral a través de la posición epistémica que condicione la cosmovisión de la realidad de la enseñanza de este contenido geométrico por medio de despliegues del episteme que originarán la manera de conocer el contexto, logrando un significado para representar la realidad de la enseñanza de la geometría en básica secundaria. Visión multidimensional. La visión multidimensional permitirá responder fundamentos a las dimensiones paradigmáticas, cuyo propósito están inclinados a generar una estructura didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros y su integración con el entorno real en los estudiantes de sexto grado, basada en el enfoque multidimensional de la geometría y en el contexto teórico de la educación matemática, mediante la recolección de información directa de la propia vivencia de los docentes de matemática de básica secundaria, estableciéndose un conocimiento de constructos del objeto de ser investigado, tomando en cuenta las características fundamentales de la fenomenología. Es por ello que esta investigación considera el empleo del rescate de la subjetividad frente a la pretendida objetividad del acto de conocer, enmarcado en el positivismo lógico. En palabras claras, se referirá al accionar de la conciencia de los docentes de matemática de básica secundaria hacia un plano para representar, reconstruir o simplemente desarrollo de sus propias concepciones de enseñanza de la matemática, reflejando la manera de compartir con los estudiantes el contenido de los cuadriláteros cuando se desea que se apropien del conocimiento para que sea transferido a otros contextos distintos en el entorno institucional. En cuanto a la perspectiva epistemológica, entendida como la relación entre lo que se sabe y se puede saber, Ruske 2010, considera que los resultados son una interpretación que como investigadora se realiza del conocimiento de los docentes informantes. Este conocimiento que resulta de la investigación permitirá conocer la realidad y cuál es la base de ese conocimiento. En cuanto a la cuestión metodológica, la metodología se refiere a cómo se construirá el conocimiento respecto de la realidad, es decir, cómo se obtiene dicho conocimiento. En este apartado es cuando la investigadora se pregunta cómo debería proceder y el porqué de las decisiones que tomará. Desde esta perspectiva, se tratará de acercarse al fenómeno de estudio bajo un paradigma interpretativo, ya que existe la necesidad de comprender, descubrir e interpretar la realidad más que probar hipótesis previamente determinadas. En este sentido, la investigadora no pretende explicar, controlar y predecir como el paradigma positivista, ni conseguir la emancipación y transformación de la realidad como pretende el paradigma crítico, sino que el propósito principal es comprender e interpretar la realidad. Entonces, consecuentemente, se suele hacer uso de métodos y técnicas de naturaleza cualitativa, sin que por ello se excluya el uso de técnicas de naturaleza cuantitativa, aunque supeditados al interés interpretativo, que permitan conocer la realidad en un proceso de indagación. En este abordaje interpretativo se tiene conciencia de que se construye desde la propia interpretación del fenómeno, a partir de consideraciones que se ponen de manifiesto en las actuaciones por parte de los informantes. Referencia: Cerda, P. 1991. Análisis e investigación. Spipal, Quirón, Caracas, Venezuela. Hurtado, León y otros, 2001. Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio, cuarta edición. Kerlinger, 1987. Investigación del comportamiento, técnicas y metodología. México, Interamericana. Lincoln, B. Guagüe, G. 1985. Métodos cualitativos. México, Trillas. Martínez, M. 2013. Ciencia y arte de la metodología cualitativa. Editorial Trillas, México.
Manin 2003, Investigación educativa, experiencia vivida, ciencia humana para una pedagogía de la acción y la sensibilidad. Editorial Idea Books S.A. España. Metman, J. 2001, Investigación, acción y currículo, segunda edición, Morata. Ortega, J. 2010, Pedagogía social y pedagogía escolar, la educación social de la Escuela Revista de Educación número 336, páginas 111-127, Barcelona, España. Ruske, A. 2010, de la diversidad de la universidad en la investigación cualitativa, Venezuela. Badelholm, Hermanos Editoriales C.A. Una pequeña muestra del compartir y saberes de talentos entre docentes y estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas, Soledad, Atlántico, Colombia.